¿Qué tal, amigas? Bienvenidas Nunca Solas. Este programa está dedicado a ti, porque no estamos solas, pero a veces es verdad que nos sentimos solas. A veces nos sentimos débiles, nos sentimos que nuestros suelos se mueven y nos vamos a caer. Y hoy vamos a hablar como madres. Cuando somos madres nos cambia la vida. Yo se lo digo a todas las jóvenes. Digo, cuando te casas es algo precioso y maravilloso, pero no te cambia tanto la vida. Pero cuando eres madre te cambia todo. Te cambia el sentido de la vida, te cambia el sentido de como persona. Y ya no eres tú, ya es tu hijo, ¿no? Y cuando enferma tu hijo te sientes muy desnuda, te sientes muy insegura, te sientes muy necesitada de ayuda, ¿no? Cuando te ves a tu bebé enfermo con fiebre y que no le baja la fiebre, cuando ves que tu bebé pues flaquea, cuando se marea, cuando empiezan las enfermedades, te hace clamar a Dios. Pero cuánto más si es una enfermedad que no te dan salida, cuánto más cuando una enfermedad es incurable. ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tener un corazón con esperanza cuando parece que todo se va a perder? Porque nuestros hijos es prácticamente lo más maravilloso que nos da el Señor, ¿no? Sí. Y tenemos a Melissa, bienvenida. Gracias. Melissa ha pasado una situación muy difícil. Como madre, yo no sé cómo lo hubiera superado. Ella nos va a contar una situación muy difícil con su niña y a la vez muy gloriosa, porque conocemos la historia muy de cerca y ella nos va a contar algo que te va a animar, pero también te va a hacer reflexionar. Melissa, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pues sí, hemos iniciado este programa diciendo nunca solas, ¿no? Y es muy importante que sepamos que no estamos solas, a pesar de cualquier adversidad o circunstancia que pasemos en la vida. Personalmente me tocó pasar un proceso muy difícil con mi hija. A las 2 semanas de nacida le diagnosticaron un quiste de colédoco, el cual estuvo en tratamiento 8 meses. Fue un proceso súper difícil porque los médicos no encontraban una solución para ella, su hígado estaba muy dañado. Llegó al punto de decirme que ya estaban en falla hepática, su hígado, y necesitaba un trasplante de hígado. En el proceso que estuve de la enfermedad, mi ilusión siempre fue que ella saliera del hospital sana, ¿no? Que las medicaciones hicieran efecto, que los médicos encontraran algún error y me dijeran todo va a estar bien. Pero cada día que pasaba era más oscuro, era más de enfermedad y llegar al punto de decir un trasplante de hígado fue pues lo más duro que una madre puede escuchar, y más aún estando en un país en donde la salud pues es de tercer mundo, es muy baja. Los médicos me dijeron que podían sacarla del país, pero me pedían $250,000, cosa que para nosotros era imposible, ¿no? En ese momento en que te dan esa noticia, lo primero que viene a tu vida es desesperación, fracaso, tristeza, agobio, porque ves a un ser que ha salido de ti dependiendo de ti. Y el tomar la decisión de qué hacer con su vida, ¿no? ¿Qué hacemos en esa situación en la que nos vemos que ya nuestras fuerzas no pueden, que no podemos batallar por nuestros hijos? Como madres creo que lo que más quisiéramos es aliviar el dolor de nuestros hijos, pero en ese momento pues no podemos. Sí cabe destacar que en ese momento pues yo no estaba tan aferrada al Señor, ¿no? Y creo que ese proceso me llevó a poder buscar al único ser que podía ayudarme en ese momento, ¿no? Que era Dios. Y así fue como pude restaurar, ¿no? Mi fe en el Señor. En muchas ocasiones queremos ir por nuestras fuerzas, con nuestras salidas, pero qué importante es que en esas situaciones tomemos en cuenta a ese Dios todopoderoso que tenemos, ¿no? Que sepamos buscar ese pronto auxilio nada más en la persona que nos puede ayudar, que es el Señor. Y que nuestras fuerzas pues son pequeñas, o sea, si no vamos por las fuerzas del Señor, esas circunstancias pues nos pueden llevar a la locura, porque son situaciones muy extremas.
el ver que tu hija está sufriendo y no poder hacer nada por ella, solo lo alivia la paz del Señor, ¿no? Y en el momento en que busqué la misericordia y la ayuda del Señor, me pude sentir respaldada. Pero a la misma vez me tocó tomar decisiones no difíciles. El Señor me fue mostrando camino, me dio la luz de poder viajar para acá a España. Yo soy de El Salvador. Y puso todos los medios. El Señor abrió camino de una forma sorprendente y sobrenatural para que yo pudiera viajar y que mi hija tuviera su cirugía, pero en el momento que quise comentarlo con los médicos me dijeron que ella ya no estaba apta para un trasplante, que su condición era muy mala y que mejor me la daban desahuciada. Me dijeron que me la llevasen a casa porque la medicación que le estaban poniendo ya era dañar más su cuerpo, su hígado ya no estaba para recibir ninguna medicación. Entonces, cuando ves la luz y luego vienen malas noticias, pues te hace dudar, ¿no? Te hace dudar si estás yendo por el camino correcto, si estás pidiendo a la persona correcta, pero mi fe en ese momento se afirmó, ¿no? Y cuando llevé a mi hija a casa, estuvimos nada más que 10 días, y de una forma sorprendente el Señor preparó este viaje. Y así fue como pudimos venir aquí a España. Llegamos a Madrid, a un país totalmente desconocido. Sin ningún no sabía a dónde iba a llegar. No sabía a dónde iba a llegar, no sabía quién me iba a recibir, no sabía, solo me dijeron la salud es muy buena. Y en esa toma de decisión de querer hacer algo por mi hija, pues sentí el respaldo del Señor, ¿no? Porque atrás estaba dejar mi comodidad, mi hogar. Me tocó dejar también a mi hijo con 2 añitos. Fue una decisión muy difícil. Imagino. Esa toma de decisiones que nunca te esperas tener en la vida, pero que mi fe estaba puesta en el Señor. Y sabía que en ese momento pues sentía su respaldo y que Él iba a hacer el resto. Y lo más importante que puedo decir, que en cualquier situación que esté pasando, ¿no? Que nos veamos en esa toma de decisiones difíciles. Hoy en día hay tantas enfermedades que no tienen curas, enfermedades extrañas, pero qué importante es que estemos firmes en el Señor. Igual no va a responder de la forma que nosotros queremos, ¿no? Él lo hace todo a su manera, pero guardar nuestra paz, ¿no? Guardar nuestro corazón en esas situaciones que se nos salen de nuestras manos, que no dependen de nosotros, pero que el Señor está ahí, que sepamos que Él está ahí. El Señor sabía que tú tenías tu corazón dispuesto, ¿no? Y preparado, ¿no? Porque las madres somos mujeres habilidosas, ¿no? Nos apañamos, solucionamos los problemas, somos mujeres equipadas y vienen las dificultades y de 1000 maneras al final solucionamos las cosas y al final el Señor nos desarma. Sí, nos la quita verdad todas que esas sí. habilidades, ¿no? Para que al final le clamemos dependamos por completo, porque en un principio, antes de que se diera todo lo del viaje, yo busqué por mi medio asociaciones, yo toqué puertas, hicimos hasta lo imposible, pero no fue hasta decir, Señor, heme aquí, mi hija te pertenece, si es tu voluntad, por favor, trae sanidad a su vida. Y también depender el hecho de que, Señor, si es el tiempo en que tú te la quieras llevar, pues que pueda traer paz a mi corazón, ¿no? El depender del Señor no es solo esperar lo que nosotros queremos, sino su voluntad, sea cual sea, ¿no? Y a mí me costó mucho morir a la voluntad del Señor, porque siempre está el anhelo de que tus hijos estén contigo, de que estén de la mejor forma, pero a veces no lo es, ¿no? Entonces, hasta en el momento que me vi débil, que mis fuerzas ya no dieron más, pues entonces ahí vienen las fuerzas como del búfalo, ¿no? Que el Señor nos da y la fe y la certeza de algo que no vemos, pero que sabemos que está ahí. Y es muy importante pues eso, que
quebremos nuestras fortalezas para que el Señor se pueda ver glorificado en toda esta situación, que no sea un mérito nuestro, sino del Señor. Te rendiste al amor. Algunos se piensan que rendirse al Señor es rendirse a un tirano, rendirse a... Nos rendimos al amor, porque Dios es amor. Sí. Y cuando nos rendimos a ese amor maravilloso, nos damos cuenta que todo va mejor. Sí. ¿Qué sucedió? ¿Viniste a España como Sí. una locura? Una locura. Un paso de fe total, como el que se tira en paracaídas y no sabe si va a funcionar la anilla. Recuerdo muchas personas que me decían, ¿pero a dónde vas a llegar? ¿Qué vas a hacer? Y yo, no lo sé. Si el Señor ha permitido que esta puerta se abra es por algo. Y no voy a dudar que Él puede hacer. Él puede mover como lo ha movido todo hasta el momento. ¿Te presentas en el hospital? ¿Y qué Me sucedió? presento en el hospital, comento la situación. Desde el primer momento yo creo y doy fe que el Señor puso... Hasta el momento el Señor ha ido poniendo personas en mi camino para poderme sentir respaldada. El médico que la recibió nos atendió de la mejor forma y estuvo 4 meses internada en el hospital intentando restaurar su cuerpo primero, porque en las condiciones que ella venía no se le podía hacer nada, cirugía ni nada. Los primeros meses fue de restauración, ¿no? Y lo transporto un poco pues a cómo llegamos a los pies de Cristo, ¿no? Destrozados, y el primer tiempo es en el que el Señor pues va curando, va sanando, nos va restaurando hasta que llegamos a un punto donde podemos ya servirle, ¿no? Y a los 6 meses de estar aquí en España pues ya me dijeron que estaba apta para el trasplante. Lastimosamente yo no pude ser la donante, no todo fue perfecto, no todo fue fácil, se vinieron pruebas difíciles porque ya que estaba todo listo, pues al final yo no pude ser la donante y son obstáculos que el enemigo pone como para dudar, ¿no? Pero seguía firme, estuvo en lista de espera, no salía donante y mi hermana viajó conmigo y ella pues tuvo en su corazón el sentir de querer ayudar y le hicieron pues todos los exámenes correspondientes y ella al final pudo ser la donante del hígado. Fue una cirugía bastante complicada, pero exitosa porque el Señor estaba tomando control de todo. Pero en ese momento, cuando ya me vi de nuevo sola, sin nadie que me pudiese apoyar, mi hermana iba a estar operada, mi hija operada, el Señor puso unos ángeles en mi camino que me hablaron de esta obra de remar, que podía pues contar mi situación y para ver en qué podía yo encontrar ayuda, ¿no? Ese respaldo que en ese momento necesitaba. Y así fue como contacté Remar, conté mi situación, que estaba pasando, la situación de mi hija, y desde el primer momento me abrieron las puertas. Fuimos a una casa de madres, mi hija, mi hermana y yo. Fue la cirugía, mi hermana estuvo pues con todos los cuidados en la casa en la que estaba. Y la verdad que no puedo decir nada más que si dependemos plenamente del Señor, Él lo hace todo, ¿no? En el momento en que me trajo a esta obra de remar, me sentí cubierta, me sentí respaldada, porque en situaciones así creo que es muy importante que tengamos ese soporte, que no nos deje caer, ¿no? Que nos rodeemos de personas, que le pidamos al Señor que nos rodee de personas que sean de ayuda, que no sean de tropiezo, porque personas que te digan que todo está perdido, hay muchas, pero que tengamos la sabiduría para saber escuchar, ¿no? Tener amigos con fe, ¿verdad? Porque amigos sin fe no ayudan. No. Amigos negativos, amigas que no tienen la sabiduría del Exacto. Señor, no nos edifican, no nos construyen, ¿no? Porque cuando estamos en el pozo de la desesperación, solo necesitamos esas cuerdas de amor, ¿no? Sí. Necesitamos que nos tiren esas cuerdas de amor para salir de ese pozo, de esa oscuridad, ¿no? De esa oscuridad. Entonces, pues esta ha sido mi casa ya durante 6 años. Parece mucho. Y tu niña, hemos visto el proceso en tu niña. Sí. Es una niña sana,
llena de vida. Una niña llena de vida. Pelea como Sí. todas las niñas. Es una guerrera. Es una guerrera. Me recuerdo que cuando estaba en el hospital, yo lloraba al lado de la cuna, lloraba de una forma porque no comprendes, ¿no? Ya. Llegó a los 8 meses y nunca le vi una sonrisa, y una persona, una tía mía que es muy creyente del Señor, que siempre ha estado firme, y me dijo que el Señor tenía preparado pues planes buenos y perfectos para ella, que iba a tener una sonrisa hermosa, pero que tenía que dejar ese luto de lado para llenarme de gozo y transmitirle ese gozo a mi hija. Porque cuando tú estás enferma, lo que quieres es una persona que te anime, que te alegre, y yo le estaba transmitiendo tristeza, agobio, desesperación. Y ese día fue radical para mí, el saber que tenía que dejar ese luto de lado porque mi hija estaba conmigo. Y estaba en vida. Exacto. Había vida. Y llenarme de gozo del Señor, porque seguir al Señor no es solo en lo bueno, alabar al Señor no es solo en lo bueno, también en esos momentos difíciles. Y pude verlo en ella, transmitido. En el momento que mi cabeza cambió, que mi pensamiento cambió, pues sabía que estaba siendo también de ayuda para ella, ¿no? Y por eso es tan importante que tomemos en cuenta al Señor. En esos momentos pues nos bloqueamos por el dolor, por la angustia, la desesperación, pero el que sepamos que tenemos todos esos frutos del Espíritu Santo para usarlos como armas en estas situaciones, pues que sepamos que están ahí, ¿no? Que no estamos solos. Y no nos olvidamos de tu Ale. ¿Qué pasó? Sí. No te olvidaste pues de él. Ese fue otro proceso muy difícil. Creo que el Señor me ha hecho luchar por mis hijos de una forma sorprendente, y el tomar la decisión de venirme, dejarlo todo, dejarlo a él, pues también fue muy duro, ¿no? Pero fue un paso de fe, y sabiendo que el Señor pues estaba ahí. Y depender del Señor es depender de sus tiempos, de sus formas. Y tuve que menguar, ¿no? Pedirle al Señor que me ayude a menguar mis sentimientos, mis fuerzas, de no buscar mis salidas, sino depender por completo del Señor. Y el que Él viniera para mí pues era algo imposible, algo que por mis fuerzas yo no podía hacer. No me podía volver a mi país porque mi hija tiene aquí su tratamiento, y el Señor lo hizo. Así es. Puso ángeles en mi vida que me ayudaron a que Él viniera. Esta obra de remar ha sido un respaldo muy grande para mí. Y después de 3 años de lucha, pues Él pudo venir conmigo, 3, casi 4 años. Supiste esperar, Y en ese momento, pues, el enemigo viene a quererte robar la fe, a que ponerte pensamientos de hazlo de esta forma, hazlo de esta manera, hazlo de esto, pero es muy importante que dependamos plenamente del Señor. Porque nosotros no podemos llevarnos méritos que el Señor tiene ya preparado para nosotros. Melissa ha sido valiente, ha sido un ejemplo, un testimonio para todos nosotros, como madre, como luchadora, como mujer de fe, como mujer de oración, como mujer esforzada, valiente. Para mí de verdad ha sido un testimonio de vida. Yo veo a sus hijos cada día y los amamos. De verdad son preciosos, y veo el fruto, ¿no?, de una mujer que ha peleado por sus hijos, que ha sido una madre soltera, pero que ha cubierto con ese amor y esa constancia, ¿no? Me gustaría que le dieras un consejo a cuántas mamás te están escuchando y igual están lejos de sus hijos, como has estado tú, o igual tienen algún niño enfermo y no tienen esperanza. Los médicos no le dan esperanza. Yo conozco a alguna mamá que le han dicho posiblemente tu bebé muera pronto, o igual no llega a los 5 años. ¿Qué haces con esa carga? Es una carga muy pesada. ¿Cómo puedes llevar esa carga tan pesada, ¿no? Sí, yo en un principio pensaba pues que lo primero que te dicen, que un Dios cómo puede permitir estas cosas, ¿no? Que existiendo un Dios cómo podemos pasar por sufrimientos, pero son procesos que tenemos que pasar en la vida. Pero sí, mi consejo sería afirmarnos en el Señor, ¿no? Porque es el único ser que puede mover nuestras vidas, abrir puertas en donde no las hay.
Lo digo por testimonio, porque por mis fuerzas quise abrir demasiadas puertas que al final, si el Señor lo permite, no se abren o se cierran. Que en esos momentos de desesperación sepamos orar, sepamos clamar, sepamos alabar al Señor, ¿no? Que nos aferremos. Todo eso batalla contra la amargura. Batalla. Porque el preguntar el por qué con amargura, eso hace daño al alma. Y al final, por más por qué que nos preguntemos, no hay respuesta. No hay respuesta. La respuesta es un para qué, ¿no? Yo creo que Dios tiene una respuesta que es un propósito, exacto. Porque en ese proceso yo pensaba, pero esto es un castigo. ¿Qué estoy pasando? ¿Qué estoy viviendo? ¿En qué momento voy a terminar todo esto? Pero no es hasta ahora, en esta etapa, que le digo, Señor, gracias por formarme en este proceso y aceptar la voluntad del Señor, lo más importante. El depender del Señor. Si buscamos su favor, buscamos sus tiempos y su dirección. No es solo nuestro yo, ¿no? Que sepamos dejar ese yo de lado para que el Señor reine, porque no podemos estar en lucha con el Señor, y animarnos, aferrarnos a la palabra. Yo recuerdo que a Jimena le costaba muchísimo dormir, muchísimo, y una prima mía llegó, la cogió y le cantó el Salmo 23. En ese momento Jimena se le quedó viendo con sus ojitos tristes, y yo supe que entró a su corazón en ese momento. Desde ese día, cada que a ella estaba desesperada, yo le cantaba el Salmo 23, y hasta la fecha ella se lo puede de memoria. Cuando lo escucha, ella dice, mamá, esa tú me cantabas, y yo sí. Que podamos transmitirles el tiempo que el Señor lo permita. Así ¿no? es. El tiempo que el Señor tenga estimado, que podamos ser esa fortaleza para nuestros hijos, para ese familiar que tienes enfermo, para nuestros hijos, para nuestros padres, que sepamos ser ese aliento, ¿no? Que pidamos al Señor las fuerzas que no tenemos, porque yo no me imaginé tener fuerzas en ese momento, y quizás en ese momento me sentí sola, pero ahora yo digo, es que nunca estuve sola. Aunque pasé por todo este proceso como madre soltera, supe encontrar el respaldo en el ser adecuado, que es Dios. Qué bueno. Y supe tener un intercesor como Jesús, ¿no? Por mi vida. Y eso me hizo sentirme fuerte y sentirme valiente. Entonces, que en esas situaciones que sepamos buscar la ayuda correcta, ¿no? Que sepamos dejarnos ayudar, porque como madres pues queremos tenerlo todo bajo control por nuestras manos, pero qué mejor, ¿no? que nuestro Dios, ¿no? Entonces, que animarlas a que situaciones en la vida difíciles vamos a pasar muchísimas, pero qué importante es que de cada situación, como tú dices, en vez de un por qué, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Y que seamos canales. En su momento, alguien me llegó a preguntar, si tu hija se muere, si tu hija vas, si haces este viaje y tu hija se muere, ¿vas a seguir con la misma fe? ¿Vas a seguir creyendo en el mismo Dios? Aún más. Pues aún más, porque sé que el Señor está conmigo. Y hasta el último momento, hasta ahora, y por los años venideros, pues sabremos que el Señor está en nuestras vidas, y que nada pasa en vano. Así es. Todo tiene un para qué, y ahora pues me siento muy contenta de que el Señor haya formado en mí una mujer valiente de oración, declarar que somos fuertes con nuestra boca, que el Señor está a nuestro respaldo, y también que pueda usarme, ¿no? Claro que En sí. su ministerio, en su obra, poder llevar su palabra, poder llevar ese consuelo como yo también lo recibí en un momento. Pues ríndete al amor, ríndete en los brazos del Señor, lucha contra la amargura, porque Dios tiene un propósito maravilloso para ti. Y a veces vienen dificultades, sí, pero Dios está contigo, nunca estás sola. Quiero terminar con este versículo que dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu sierva, sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado.
si estamos asolados, pídele al Señor que haga resplandecer su rostro sobre ti. Por amor del Señor. Por amor del Señor. Dios te ama con un amor eterno. Amén. Así que no estás sola. Guarda tu corazón de la amargura y dale gracias por todo, como ha dicho Melissa. Muchas gracias, Melissa, ha sido un gran gusto.